tarta 3 quesos o triple cheesecake. Hoy voy a cocinar una tarta de queso utilizando una mezcla de 3 quesos. El resultado es una deliciosa tarta con un aspecto muy parecido a la famosa tarta de la viña, pero con un sabor más intenso. Su interior cremoso contrasta con una superficie crujiente de azúcar caramelizado. Además, vamos a sustituir la nata por yogur griego y en lugar de harina le pondremos una pizca de maicena. No te la pierdas porque te va a encantar. ¡Comenzamos! Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. No te preocupes por los ingredientes, podrás tomar nota al final del vídeo y aquí debajo en la caja de información. Para comenzar vamos a preparar un almíbar, que será lo que utilizaremos para endulzar nuestra tarta. Para ello, en un cazo vertemos 120 gramos de azúcar junto con 60 gramos de agua. Mezclaremos hasta que el azúcar esté totalmente disuelta. Después nos vamos a llevar el cazo al fuego. En cuanto veamos que comienza a hervir, lo mantendremos en el fuego durante unos 30 o 40 segundos. Después lo retiramos. Y ahora vamos a dejar que el almíbar vaya enfriando. Y mientras tanto, en un bol vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Comenzaremos con el queso de cabra. Yo estoy utilizando queso de cabra en forma de rulo. Con una espátula o lengua pastelera iremos aplastando un poquito hasta conseguir que el queso se vaya ablandando. Ahora vamos a añadir el segundo queso. En este caso se trata de un queso crema tipo Filadelfia. Al igual que antes, con una espátula vamos a mezclar muy bien los dos quesos y de paso haremos que se vayan reblandeciendo. Y después le añadiremos el tercer queso, en este caso se trata de queso tipo mascarpone. Y como las veces anteriores vamos a mezclar con la espátula o lengua pastelera, en este caso durante un poquito más de tiempo para conseguir que los tres quesos queden totalmente integrados. Una vez que los tres quesos estén mezclados y totalmente integrados, le vamos a añadir el yogur griego. De nuevo mezclamos un poco para integrar todos los ingredientes. Cuando veas que la mezcla tiene una textura suave, cremosa y homogénea, le vamos a añadir 2 huevos y también una cucharada de vainilla, que le va a dar un gusto delicioso a nuestra tarta de queso. Y ahora mezclamos de nuevo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. En esta ocasión voy a cambiar y seguiré mezclando con las varillas, porque de esta forma la mezcla queda más suave, esponjosa y homogénea. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos con el almíbar que habíamos preparado al principio, que ya tiene que estar templado o casi frío. A este almíbar le vamos a añadir 1,5 cucharadas de harina de maíz o maicena. Removeremos muy bien hasta que la maicena esté totalmente disuelta y no haya ningún grumo. En este caso también es mejor utilizar unas varillas. Y ya que tenemos la maicena totalmente disuelta en el almíbar, vamos a añadirlo a la mezcla anterior de quesos y yogur. Mezclamos muy bien por última vez. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a preparar el molde donde verteremos la mezcla. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros de diámetro con la base y las paredes desmontables. Para este tipo de tartas lo mejor es forrar el molde con papel de hornear o papel vegetal.
previamente humedecido para así poder adaptarlo mucho mejor a las paredes y a la base. Y una vez que ya tenemos el molde forrado, verteremos toda la mezcla en su interior. Seguidamente le daremos unos leves golpecitos para quitar las posibles burbujas de aire y nos lo llevamos al horno que habremos precalentado a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo. Lo tendremos horneando durante unos 35 o 40 minutos como mucho. Esta tarta nos tiene que quedar por dentro muy poquito cuajada. Y ahora vamos a dejar la tarta dentro del molde para que vaya enfriando mejor a temperatura ambiente durante un mínimo de 4 o 5 horas. En mi caso han pasado 4 horas, así que ya la voy a desmoldar. Si la vas a consumir de un día para otro, mejor guárdala en la nevera. Para retirar el papel de la base, le colocamos un plato por encima. Le damos la vuelta, retiramos el papel, le colocamos otro plato y le volvemos a dar la vuelta. Y para dar el toque crujiente de la superficie, vamos a espolvorear con azúcar y la vamos a quemar con un soplete. Si no tienes un soplete de cocina, no te preocupes, esta tarta está riquísima así, sola, tal cual. Otra opción es cubrir la superficie con un poquito de mermelada de fresa, arándanos o frutos rojos. La verdad es que de cualquier manera, esta tarta es una auténtica delicia. Escucha cómo suena. Queda súper crujiente. Y no me dirás que no tiene una pinta apetecible. Ahora vamos a ver cómo ha quedado por dentro. En este caso, la tarta ha quedado por dentro más cuajada, pero muy jugosa y cremosa. Como consejo, te diré que esta tarta está riquísima si al partirla se derrama un poquito el queso por dentro. En mi caso no ha ocurrido porque la horneé durante unos 40 minutos, pero si la horneas solamente entre 25 o 30 minutos, te quedará con una textura parecida a la de un coulant, es decir, que al partirla el queso se derrame. Pruébala así porque ya verás cómo te va a encantar. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!